Hola, somos Cristian Dorado y Valentina Sánchez, estudiantes de Ingeniería Mecatrónica de la Corporación Universitaria Confacauca. El día de hoy les vamos a explicar el tema modelo cinemático de un robot móvil tipo diferencial y navegación a partir de la estimación odométrica. Empezaremos explicando la definición de este tema, continuando con el modelo cinemático y finalmente mencionaremos las recomendaciones acerca del mejoramiento del proyecto. Comenzamos diciendo que el proceso más básico para la navegación de un robot móvil se basa en el modelo cinemático del sistema de propulsión. Este sistema es el que permite al robot moverse dentro de un determinado entorno. Uno de los sistemas más usuales se basa en el uso de ruedas de tracción diferencial, el cual es un sistema poco complejo y adecuado para la navegación de algunos entornos de desarrollo típicos de actividades humanas, por ejemplo, oficinas, bodegas, entre otros. La estimación odométrica. Para las configuraciones de tracción diferencial, son muy populares y permiten calcular la posición del robot a partir de las ecuaciones geométricas que surgen de la relación entre los componentes del sistema de propulsión y de la información de los codificadores rotativos que usualmente llevan acoplados a sus ruedas. El problema de este método es que, por pequeña que sea la constante del sensor de error, el error de localización del robot crecerá sin límites porque este se va incrementando a través del tiempo. Varios investigadores han estudiado este problema tratando de reducir el error de la localización por medio de mejoras en el modelado del robot. El objetivo principal de la modelación es obtener una ecuación la cual representa el robot y nos va a ayudar a poder predecir su comportamiento y corregirlo o hacer modificaciones. Para ello tenemos las variables velocidad V y posición R. Bien, el robot está sujeto a dos restricciones cinemáticas. La primera es el movimiento restringido al eje de simetría del robot. Para ello se debe tener en cuenta lo siguiente. El robot se desplaza en la dirección de las ruedas de tracción, lo cual quiere decir que las ruedas son fijas. Y siguiente, el movimiento del robot se debe al movimiento de estas ruedas, o sea que no hay una fuerza externa que haga que el robot se traslade. Estas son las ecuaciones de velocidad en el eje X y en el eje Y, las cuales dependen del módulo de velocidad U y el ángulo φ. Este es el que nos determina la dirección en que se desplaza el robot. Entonces, las dos ecuaciones en X y Y se pueden representar en una misma. Y finalmente podemos decir que la velocidad en Y por el coseno de φ menos la velocidad en X por el seno de φ es igual a 0. Y esta restricción se le conoce como restricción holonómica. Segundo, las ruedas no resbalan en el suelo. El robot no tiene adherencia al suelo, esto quiere decir que el robot no se va a deslizar a lo largo del área donde se va a desplazar, lo que implica que existe una relación directa entre el movimiento de rotación de las ruedas y el movimiento del robot móvil. De esta manera obtenemos las siguientes ecuaciones. La variación del ángulo φ es igual al radio por θ sub d menos θ sub i, siendo d la rueda derecha e i la rueda izquierda. Todo esto sobre 2 por b. Seguidamente tenemos el módulo de la velocidad que es igual al radio por θ sub d menos θ sub i sobre 2. Y así también despejando e igualando tenemos la siguiente ecuación en la cual tenemos que U se reemplaza por la fórmula dada anteriormente. Bien, finalmente obtenemos las siguientes restricciones, que sería θ sub d por el radio es igual a la velocidad del eje Y por el seno de φ más la velocidad en el eje X por el coseno de φ más b por φ. Y la siguiente restricción, que sería θ sub i por el radio es igual a la velocidad del eje Y por el seno de φ más la velocidad en el eje X por el coseno de φ menos b por φ. Para el modelo cinemático cartesiano, vamos a considerar un monociclo localizado a una distancia cualquiera respecto al eje inercial R, cuyo movimiento está dado por la acción combinada de la velocidad angular y la velocidad lineal, la cual está dirigida sobre uno de los ejes del referencial móvil R sub m.
Entre algunos de los parámetros que podemos observar en la gráfica tenemos el radio de la rueda, la distancia entre las dos ruedas, la velocidad lineal y la velocidad angular, y posteriormente el ángulo de dirección. Tenemos un conjunto de ecuaciones cinemáticas que involucran la posición cartesiana x y y su orientación phi, y estas son: para la velocidad en x sabemos que es igual a la velocidad lineal por el coseno de phi, y para la velocidad en y sabemos que es igual a la velocidad lineal por el seno de phi. Y la velocidad del ángulo, es decir, como está rotando, está dado por w, que es la velocidad angular. Para el modelo cinemático polar, vamos a considerar el vehículo monociclo posicionado a una distancia de 0 con respecto al referencial del destino RP, cuyo movimiento es gobernado por la acción combinada de la velocidad angular W y la velocidad lineal U, siempre dirigida sobre uno de los ejes del referencial móvil RM. Como ya se mencionó, el conjunto de ecuaciones matemáticas de la posición cartesiana con respecto a RP son: la velocidad en x es igual a la velocidad lineal por el coseno de phi, la velocidad en y sería igual a la velocidad lineal por el seno de phi, y el ángulo phi sería igual a la velocidad angular. Ahora se considerarán las coordenadas polares donde ρ es mayor que 0. Este es el error de distancia y su orientación θ con respecto al punto de referencia RP. Sabemos como la variación del radio, ρ sería igual a la velocidad lineal por el coseno de alfa. La variación de la dirección es igual a la velocidad lineal por el seno de alfa sobre la variación del radio ρ. Y finalmente el movimiento de la dirección, que es el ángulo phi, sería igual a la velocidad angular W. El error de dirección siendo alfa igual a θ menos phi, donde alfa es el ángulo medido entre el eje principal del vehículo y el vector de distancia ρ, donde se obtienen las siguientes ecuaciones. Aunque se pueden obtener un número infinito de ecuaciones cinemáticas básicas, las ecuaciones anteriores son de gran utilidad para el desarrollo de sistemas de control de lazo cerrado estables, donde el objetivo del movimiento se fija en el origen de referencia RP. Ecuaciones y cálculo de distancia con encoders incrementales. Primero, ¿qué es un encoder? En pocas palabras, un encoder es un dispositivo de detección que proporciona una respuesta. Los encoders convierten el movimiento en una señal eléctrica que puede ser leída por algún tipo de dispositivo de control en un sistema de control de movimiento. El encoder envía una señal de respuesta que puede ser utilizado para determinar la posición, velocidad o dirección de un robot. Entonces, el cálculo del desplazamiento de la rueda a la cual va acoplado el encoder de 500 pasos se realiza tomando el diámetro de la rueda, el cual es de 15 centímetros. Se determina la resolución en centímetros de paso entre ranuras del encoder así. Entonces tenemos la distancia recorrida en una vuelta, lo cual sería pi por 15 centímetros, que vendría siendo el diámetro de nuestra rueda, igual a 47.124 centímetros. Así pues, tenemos que la resolución del encoder es igual a pi por 15 centímetros dividido las 500 ranuras o pasos, lo cual nos da un resultado de 0,094 centímetros por ranura. Bien, para determinar la distancia recorrida por el robot diferencial se debe tener en cuenta las siguientes variables. Primero tenemos la distancia, que vendría siendo la distancia recorrida S, el radio de las llantas R, el número de pulsos por vuelta y el número de pulsos recorridos. Bien, como ya sabemos, en esta parte tenemos el cálculo de la distancia recorrida en una sola vuelta. Entonces tenemos que la distancia recorrida total S es igual a el radio de la rueda por 2 por pi, todo esto dividido por el número de pulsos por vuelta. Y finalmente
todo multiplicado por el número de pulsos recorridos para determinar la distancia total recorrida. Recomendaciones. Bien, finalmente, como sabemos, los encoders suelen tener muchos inconvenientes, entre los cuales están la parte del error. Por ello, se podría tener en cuenta la siguiente información, lo cual pues determinamos que podría hacer falta en este tipo de encoders. Entonces, como se sabe, la corriente puede aumentar o disminuir dependiendo del peso o carga del robot diferencial. Por lo tanto, se podría implementar un sistema de control en el encoder para evitar el error en el momento en que las ruedas patinen. Entonces, mediante la siguiente ecuación, que sería la corriente con carga menos la corriente sin carga, obtendríamos una variable X cualquiera, la cual podríamos convertirla en el sistema de control en una variable de tiempo, para lo cual al momento de obtener la distancia total recorrida por el robot podríamos restarle este tipo de variable de tiempo y así evitar el error de patinaje de las llantas.